Bueno, buenos días. En primer lugar, el Ministerio de Transporte quiere agradecer este espacio. Es un espacio interesante para debatir y para analizar los problemas de movilidad que tenemos en nuestras ciudades y para abrirle y darle cabida a una modalidad que vemos que día a día está siendo pues más utilizada por muchos ciudadanos de una manera muy tímida. Perdón, hemos hecho algunos esfuerzos, pero entendemos que en este tema todo está por hacer. Perdón, un segundo. Bueno, pero bueno, aquí igual podemos ir avanzando. Para el Ministerio de Transporte, desde más o menos hace unos 3 años, hemos empezado a hacer un trabajo en el análisis de posibilidades y de ver qué podemos hacer para incrementar el uso de la bicicleta. Realmente hemos concretado cosas a partir de este año. Y pues esperamos seguir trabajando. Más adelante pues vamos a ver qué medidas hemos tomado, pero pues realmente sí estamos interesados como organismo rector del transporte en generarle normatividad, en cambiar lo que ya hay, mejorarlo, sin desconocer pues evidentemente que ya hay normatividad y alguna reglamentación existente. Lo primero es, tenemos un programa, una política nacional de transporte urbano, que hoy estamos implementando sistemas en 14 ciudades, tenemos sistemas masivos en 7 ciudades, Bogotá, Cali, Bucaramanga, etcétera. Tenemos sistemas estratégicos en ciudades intermedias, en Sincelejo, Valledupar, Popayán, Pasto, y en todos, excepto Sincelejo, tenemos intervención en infraestructura para bicicletas. Lo que tenemos, pues quisiéramos tener evidentemente mucho más, pero pues finalmente es un inicio, una iniciativa que se da para que los gobiernos locales se acojan a seguir generando infraestructura para la bicicleta. Tenemos casos exitosos como Montería, a través del proyecto. Es un proyecto que cuando se pensó, se construyó, se dijo vamos a construir infraestructura para bicicletas, y pues realmente lo que se está haciendo es solo 1 kilómetro para bicicletas. Entonces aquí el gobierno local empezó a implementar su propio programa y hoy ya han construido alrededor de 5 kilómetros y tienen pensado seguir expandiendo la red de ciclorrutas al interior de la ciudad. Tenemos programas interesantes también en Pasto, asociados a los sistemas estratégicos y a la prestación del servicio de transporte público. Y en fin, pues estamos trabajando muy de la mano también con los gobiernos locales para incrementar nuestra infraestructura para la movilidad de transporte no motorizado. Esta gráfica yo creo que muchos aquí, si no todos, la conocemos, el cambio de paradigma en que ya no estamos hablando solo de transporte público, transporte urbano, sino que tenemos que empezar a hablar de movilidad. Movilidad no solo es desplazarse en un vehículo, sino que también tenemos que pensar en el peatón, tenemos que pensar en el ciclista, en los primeros eslabones de la cadena, y también tenemos que pensar en qué estamos haciendo para cambiar y para mejorar las condiciones de movilidad en nuestras ciudades, pues que hoy se ven afectadas por diferentes condiciones como las altas tasas de motorización. Aquí hay una diapositiva que nos parece bastante interesante y que es lo que nos llama la atención pues para seguir trabajando en modos más accesibles. Tenemos, por ejemplo, en la encuesta de percepción ciudadana el año pasado, sale una gráfica bastante interesante en la que nos muestra que en la mayoría de ciudades los habitantes perciben que sus trayectos duran muchísimo más. Entonces vemos en rojo, digamos que el promedio más o menos es 40% de los habitantes de las ciudades perciben que sus desplazamientos están durando muchísimo más,
Evidentemente Bogotá es la ciudad donde los habitantes tienen este cambio en la percepción en sus desplazamientos. Otras cifras que nos llaman la atención son, por ejemplo, la satisfacción con los medios de transporte que los usuarios usan. Vemos que la bicicleta realmente tiene una alta acogida en los ciclousuarios, y pues también vemos que nuestro transporte público y específicamente el transporte masivo está teniendo un nivel de insatisfacción, pues debido a las condiciones en las cuales estamos prestando actualmente el servicio en todas nuestras ciudades. Entonces estas son las cifras que en alguna medida pues nos indican que tenemos que hacer algo, que incrementar nuestra cicloinfraestructura y nuestros programas de transporte. Esta gráfica está tomada de ciudades como Vamos 2011-2013. Aquí en la parte de arriba se observa el porcentaje de usuarios de transporte no motorizado. Aquí tenemos pues bicicletas, peatones, pero vemos que en promedio estamos hablando entre 15 y 20% en la mayoría de nuestras ciudades. Ese es un número considerable, es un número que realmente genera la necesidad de crear políticas para trabajar en proyectos y programas que se enfoquen a darle soluciones de movilidad a este grupo de la población. Como metas del gobierno, pues ya en este tema, sin duda alguna, aumentar el número de viajes en bicicleta. El plan de desarrollo habla de un incremento en el cambio en la composición modal. Aquí pues en el plan de desarrollo se propone pasar del 27% de usuarios de transporte público y no motorizado al 40% en este cuatrenio. Evidentemente disminuir las tasas de accidentalidad, mortalidad, lo que hablaba la concejal un poco de temas de salud, entonces también aportar a mejorar la salud de nuestros ciudadanos. Muy importante el tema ambiental, reducir contaminación. Tenemos un programa bastante robusto que queremos mejorar el tema de cambio de flotas más limpias, pero en este tema de movilidad no motorizada también tenemos una gran oportunidad de mejorar las condiciones ambientales de las diferentes ciudades. Bueno, entonces, pues bajo esta mirada tenemos también que cambiar el esquema de cómo nos movemos y qué podemos o no hacer que alimente nuestros sistemas de transporte público. Sin duda alguna la bicicleta en los sistemas como Bogotá, en Cali, en Medellín, pues ya han dado un paso hacia adelante, porque ya tenemos cicloparqueaderos, tenemos infraestructura con integración de la bicicleta con el transporte público. Pero tenemos una realidad también que no podemos desconocer y que pues se está tomando nuestras ciudades, y es el uso, por ejemplo, de los bicitaxis como alimentadores a los diferentes sistemas. En el ministerio estamos adelantando un estudio cuyo objeto es analizar la viabilidad y la pertinencia de utilizar este medio como alimentador de los sistemas de transporte, evidentemente en unas zonas y unas características y condiciones específicas. Pero es un estudio y es un paso que hemos dado, reconociendo pues que en algunas ciudades y en algunas zonas en donde no existe infraestructura es la única posibilidad de desplazamiento de los usuarios. Entonces, ante estas realidades pues tenemos que cambiar los conceptos y digamos la normatividad que hoy tenemos establecida para lo que es o no un transporte público, que es o no un sistema de alimentación, y hacia allí estamos trabajando al interior del ministerio. Bueno, tenemos 3 líneas de trabajo en el ministerio. Una pues tiene que ver evidentemente con la normatividad, las políticas públicas en materia de transporte y específicamente pues en materia de movilidad sostenible. Tenemos una línea de formulación de proyectos y mitigación del cambio climático, todo enfocado hacia movilidad sostenible, y evidentemente tenemos que hacer un fuerte trabajo en lo que es articulación interinstitucional, que pues es el éxito para lograr los cambios que
que en esta materia pues nos propongamos. Algunos ejemplos de acciones pues ya enfocadas en materia de movilidad sostenible: los kilómetros de ciclorruta construidos a través del programa de transporte masivo o transporte estratégico. Como les decimos, son cifras tímidas en algunas ciudades, pero pues realmente antes no existía y hoy hemos dado un cambio a generar este tipo de infraestructura. Tenemos parqueaderos para bicicletas que se integran a nuestros sistemas de transportes públicos. Hemos construido muchos metros cuadrados de andenes, y esto pues acompaña todos nuestros programas, tanto en ciudades, en las grandes ciudades como en las ciudades intermedias. En las ciudades estratégicas como Montería, Valledupar, Sincelejo, tenemos programas especiales alrededor de los centros históricos, programas de peatonalización del centro, generar más infraestructura para el peatón. Tenemos una ley de infraestructura de 2013 en donde ya hablamos de hacer una infraestructura eficiente, una infraestructura inteligente, una infraestructura que realmente sea accesible en materia de movilidad. Pues hemos establecido criterios para zonas de alta congestión que también ayudan a la movilidad. El plan de desarrollo reafirmó la necesidad de generar otras políticas y otros incentivos para buscar fuentes de financiación que mejoren nuestros sistemas de transporte. Bueno, no voy a leer textual el artículo del plan de desarrollo, pero nuestro plan de desarrollo contiene un artículo específico que estimula el uso de la bicicleta y los tricimóviles como parte de nuestros sistemas de transporte público. Y aquí, digamos, hay una obligación para el gobierno nacional de reglamentar este sistema, tanto la bicicleta pública como el uso de bicitaxis. Entonces digamos que estamos trabajando ya para dar cumplimiento a esta obligación pues que quedó contenida en el plan de desarrollo y que como decía es una realidad de nuestras ciudades que no podemos desconocer. Tenemos varios programas de mitigación y cambio climático. Digamos, Colombia es un país con una mirada a nivel internacional en temas de mitigación en sistemas de transporte público. Estamos muy arriba. Esto es algo que mucha gente no lo sabe, pero realmente lo que se ha logrado a través de nuestros sistemas de transporte masivo en materia de cambio climático, las políticas que tenemos también para reducción y cambio de la flota y flotas más amigables con el medio ambiente. Y tenemos muchas entidades y organismos internacionales que están interesados en hacer inversión, donaciones o constituir algunos créditos o buscar alguna forma de invertir en proyectos de mitigación ambiental y mejoramiento de la sostenibilidad de nuestras ciudades. Entonces aquí tenemos algunos ejemplos de recursos pues que hemos obtenido para estos fines. Y en cuanto a articulación institucional, pues aquí también tenemos mucho por hacer. Este es un trabajo que no solo depende del gobierno nacional, sino que tenemos que ir muy de la mano con nuestros gobiernos locales. Ciudades como Bogotá pues tienen programas realmente fuertes y estamos empezando a hacer un tema tenemos infraestructura y lo que se ha hecho pues últimamente en la ciudad de generar bicicarriles y otro tipo de infraestructura para las bicicletas, tenemos que replicarlo en las demás ciudades. Hay ciudades que no tienen hoy ninguna política, pero pues vemos que tienen un alto porcentaje de uso de la bicicleta. Vemos por ejemplo cerca la ciudad de Chía, es una ciudad que tiene un considerable uso de la bicicleta diariamente, y realmente allí en estas ciudades es donde tenemos que concentrarnos, y para estas ciudades debemos empezar a generar una política de transporte y de generación de infraestructura que haga que realmente se atienda a las necesidades de los ciudadanos que ya hoy tienen la cultura del uso de la bicicleta o de usar los espacios peatonales para sus desplazamientos. Bueno,
tenemos diferentes actividades que hemos hecho entre el año pasado y este año para la promoción de la bicicleta. Nos hemos reunido con diferentes colectivos, hemos generado espacios con la Secretaría de Movilidad, tenemos una mesa. El Ministerio de Transporte está ejecutando en este momento una consultoría para construir una guía de cicloinfraestructura para que no sigamos haciendo en las diferentes ciudades, digamos, esfuerzos incipientes que realmente no atienden a las necesidades, sino que realmente podamos generar una infraestructura que responda a las verdaderas necesidades de movilidad. Tenemos, por ejemplo, en Pasto, en Montería, ya cartillas de espacio público que incorporan estos conceptos, pero sí nos hemos dado cuenta que tenemos que hacer algo muy a nivel global, dar unos lineamientos para que podamos construir este tipo de infraestructura. Entonces, este estudio finaliza en diciembre de este año y pues esperamos a principios del otro estar publicando una guía y estarla haciéndola conocer. Tenemos una agenda interministerial con el Ministerio de Ambiente, el Ministerio de Transporte, en la que trabajamos evidentemente pues temas ambientales de mitigación del cambio climático, en donde nació la Semana Nacional de la Bicicleta, pues que estamos viviendo esta semana, una iniciativa que ha tenido una acogida muy fuerte a nivel nacional, mucho mejor de la que habíamos esperado. Ahí en las diferentes ciudades actividades en toda la semana, actividades algunas auspiciadas por el Ministerio de Transporte, pero la mayoría son iniciativas públicas de los gobiernos locales. Entonces esto es interesante ver ese cambio también de actitud a nivel territorial. Bueno, y tenemos en nuestra página del Ministerio colgada para observaciones un proyecto de acto administrativo para reglamentar el uso de los motociclos y los bicitaxis. También a nivel interno, en el Ministerio estamos haciendo un programa de proyectos pilotos para la promoción del uso de la bicicleta. En el Ministerio de Transporte tenemos un proyecto chiquito, contamos con 37 bicicletas para los funcionarios y contratistas del Ministerio para desplazarnos alrededor de nuestro entorno. Es un proyecto que iniciamos el año pasado y tenemos proyectos pilotos en donde el Ministerio de Transporte ha suscrito convenios con los gobiernos territoriales, donde el Ministerio de Transporte está entregando unas bicicletas para que se estructuren programas de transporte público. Tenemos en San Andrés, en Sincelejo, en Montería, en Barranquilla. Digamos, en San Andrés entregamos 150 bicicletas, son programas diferentes, cada paso que vamos dando estructura diferentes tecnologías. Por ejemplo, el de Barranquilla es el último convenio que suscribimos y aquí ya estamos pensando en algo pues mucho más interesante para el manejo y para el control de las bicicletas. Para el próximo año también pues estamos incorporando un presupuesto para seguir contribuyendo con este programa en diferentes ciudades. Esta es una invitación también que hacemos como Ministerio de Transporte a todos los que estamos aquí en la mesa. Tenemos el miércoles un taller de construcción de política pública, sistemas de movilidad ciclo inclusivos. Esto va a ser en el Ministerio de Transporte toda la mañana, entonces están cordialmente invitados a participar. Y pues digamos que esto es un resumen de lo que estamos haciendo, que sabemos y tenemos claridad de que es muy poco, pero realmente es un grano de arena y esperamos que esto crezca y se vuelva realmente es una bola de nieve que realmente genere este cambio en la movilidad de nuestras ciudades. Doctora Marta, muchas gracias.